Bacán. Ya, chiquillos, no sé si algunos tienen libreta por ahí, y a los que les gusta tomar apunte, Biblia, por ahí, no sé. Es súper importante igual. Pero nos vamos a basar hoy día en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo del 3 al 9. Si alguien me lo puede leer, sería ideal. Mateo 13, del 3 al 9. Lo tengo. Dale, Dani. Del 3 al 9, ¿verdad? Ujú. Ya. Dice que contó muchas historias en forma de parábola como la siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, las cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Amén. Cerramos los ojitos ahí donde estamos y decimos, Señor, seguimos ante tu presencia, Padre, primeramente para darte gracias, Señor, por esta palabra que ha sido leída, Señor. Te pido que de alguna manera, Padre, esta palabra sea activada, Padre amado, en nuestras vidas, Señor, que sea viva en nuestras vidas, Señor. Te pido que nos haga sentido, Padre amado, que abra nuestro corazón, Señor, para poder recibir esta palabra, Señor, y que de alguna manera esto repercuta de una buena manera en nuestro diario vivir, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, yo creo que muchos han escuchado la parábola y todas las parábolas que entrega la Biblia, ¿cierto? Esta es una de tantas. Eh, pero, por ejemplo, yo encuentro súper interesante cuando Salomón, ¿cuántos conocen a Salomón? Aquí vamos a hacer preguntas bíblicas. Salomón se encontraba en un momento en el que tenía que asumir como, esto es súper aparte de lo que acaba de leer el Dani, pero Salomón se encuentra en un momento en el que tenía que asumir como rey. Y no solo eso, Salomón estaba encargado de llenar los zapatos, ¿cierto? Del mejor rey que había tenido Israel, que había sido ¿quién? Su papá David, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que Salomón, ante esto, ante esta como preocupación de, pucha, tengo que llenar ese, llegar a esa altura, ¿cierto? De ser uno de los mejores reyes de Israel, Salomón le hace una petición a Dios. Normalmente en la iglesia se habla sobre la sabiduría de Salomón, ¿sí o no? Y que Salomón le pidió sabiduría al Señor. Pero en los textos originales lo que Salomón le pide al Señor es un corazón que escuche. Y me llama la atención cómo este versículo termina diciendo, el que tenga oído, oiga, ¿cierto? Y de alguna manera me parece interesante cómo está muy ligado lo que nosotros escuchamos con respecto a nuestro corazón. ¿Voy bien hasta ahí? ¿Voy enredado? ¿Se va entendiendo bien? Perfecto. Entonces, me llama la atención cómo de alguna manera está ligado eso, ¿cierto? Lo que escuchamos con respecto a nuestro corazón. Con respecto a esta parábola, cuando habla de tierra, de donde se plantó la semilla, se está refiriendo netamente a qué? A nuestro corazón, ¿cierto? A nuestro corazón. Y podemos de alguna manera tener cuatro tipos de reacciones cuando la semilla es plantada en nosotros, que es la que recién leía el Dani, ¿cierto? Son cuatro reacciones o actitudes que nosotros podemos tener. Y de alguna manera, cuando yo preparaba este mensaje, me llamaba la atención que de alguna manera la semilla era la misma. Era el mismo tipo de semilla, pero ¿qué pasaba? Que caía en diferentes partes. El problema no era la semilla para que no creciera, el problema era la tierra. El problema era el corazón de cada persona. Amén. Entonces, si nosotros nos vamos a la primera actitud o reacción que nosotros podemos tener, la palabra dice claramente que alguna parte de la semilla o una semilla cayó en la calle, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Que las aves vinieron y se la comieron, ¿cierto? Y de alguna manera quiero como que entendamos que cuando nos referimos a ave, siempre que uno estudia la ave, etcétera, yo por mi carrera he tenido que estudiar cosas que nunca imaginé que iba a tener que estudiar, no sé, el sonido, aves, etcétera, pero hay algo que cuando las aves atacan a un oponente o etcétera, siempre se dirigen a dónde atacar. ¿A alguien se le ocurre alguna idea? Puede ser las manos, los pies, pueden participar. Alguien que se le Mm, ocurra, no hay ideas tontas. ¿Cómo fue que Me imagino la cabeza. algún punto vital, pues?
Claro, ¿a qué punto llegan? El Javi dice la cabeza. ¿Alguien más está de acuerdo con el Javier? ¿O Yo opina? también creo que la cabeza. Buena. ¿Tú también la cabeza? ¿Todo en la cabeza? Muy bien, chiquillo. Un 7. Cuando las aves tiran a atacar, siempre tiran a atacar a la cabeza. Y nosotros tenemos que entender que de alguna manera, cuando la parábola habla de aves, estas aves son, de alguna forma, dardos que manda el enemigo. Aves, que podríamos decir los que manda el enemigo y que atacan ¿dónde? A la cabeza. ¿No le ha pasado que de repente cuando a nosotros, cuántas predicas hemos escuchado a lo largo de nuestra vida? Un montón. Todos los domingos de nuestra vida, todos los jueves de nuestra vida, toda la red de jóvenes, de niños, etcétera, hemos sido llenos de semillas, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Que hay veces que uno va a un culto genial y sale con una semilla así genial, sale con toda la fe, sale con todas las ganas, pero ¿qué pasa? El enemigo siembra duda. El enemigo ataca ¿a dónde? A la cabeza. Porque uno dice, pucha, es que a lo mejor yo no soy tan bueno para esto, a lo mejor no es Dios hablándome. Porque normalmente como generación y como pueblo de Dios tenemos un problema súper gigante, que es nosotros reconocemos más la voz del enemigo a la voz de Dios. Porque les pongo un ejemplo, y siempre pongo este ejemplo. Brutal, brutal. Cuando nosotros eh, tenemos un problema y oramos al Señor y recibimos una respuesta del Señor, pero no es la respuesta que nosotros necesitamos, nosotros decimos, no, ese es el enemigo hablándome, no, no es lo que tengo que hacer. Y es Dios hablándote diciendo, no, cabrón, tenéis que hacer esto, esto. Pero ¿qué pasa? Que nosotros no reconocemos la voz de Dios. Y la confundimos y decimos, no, es el enemigo hablándome, Dios no quiere eso para mí. Y Dios siempre quiso eso para ti. Tenemos esa confusión de comunicación nuevamente, pero ahora con Dios, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? El enemigo envía esta duda, envía esta inseguridad, envía todas estas aves a atacar tu cabeza. Y no es como casualidad que siempre sea la cabeza, porque la cabeza es el funcionamiento de todo el resto del cuerpo. Es como la líder. Entonces, si jode la cabeza, si de alguna manera falla la cabeza, falla todo el resto del cuerpo. ¿Se entiende? La segunda actitud es, habla de una semilla que no tenía raíz, entonces nunca germinó, nunca llegó a lo que tenía que ser. ¿Por qué? Porque no tenía raíz. Y cuando nosotros hablamos de raíz, nos referimos a algo que busca profundidad, ¿cierto? A algo que siempre necesita estar firme sobre algo para crecer. Por ejemplo, yo les doy el ejemplo de las palmeras. Las palmeras al momento de crecer, lo primero que hacen es buscar la raíz y, por ejemplo, si buscan 3 o 5 metros de raíz, la palmera va a crecer 2,5 metros. Si la palmera busca 30 metros de raíz, la palmera va a crecer 15 metros. O sea, el doble de su altura hacia abajo. ¿Por qué? Porque necesita que esté bien solidificada, que esté en algo firme, que tenga buenas raíces. Por eso es tan difícil hoy día cortar palmeras o sacarlas de tajo, porque su raíz es muy profunda. Y cuando nosotros, como decía, hablábamos de raíz, hablamos de algo profundo. Y nosotros hoy día vivimos en una generación donde todo se quiere instantáneo, ¿o no? Por ejemplo, las cámaras que hoy día están de moda son ¿cuáles? Las instantáneas, ¿cierto? Donde tú sacas la foto y solamente tienes que esperar unos segundos para que la foto salga, ¿cierto? Ya se perdió eso de revelar las fotos, de ir al cuarto oscuro, ¿cierto? Donde las fotos se revelaban con luz roja, etcétera. Eso ya no existe. O si existe, muy poca gente lo hace. Hoy día todos prefieren, ¿qué cosa? Lo instantáneo. Sacar fotos, subirla al Instagram, esperar los likes. Algo rápido. Todos quieren la vida rápida. ¿Por qué? Porque vivimos en una vida que nos exige hacer las cosas rápido, ¿sí o no? Por ejemplo, Sí. en base a eso se creó el metro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las micro eran muy lentas, entonces el metro me ayudaba a ser más rápido y llegar más rápido a mi trabajo. ¿Pero por qué? Porque estamos acostumbrados a vivir una vida instantánea. Ya nosotros no vamos al cuarto oscuro, que se podría decir de la fotografía, ¿cierto? Ya no vamos a revelar fotos, de alguna manera. Y quiero de alguna forma hablarles de Abraham. ¿Cuántos conocen a Abraham? Todos, ¿cierto? ¿Cómo es conocido Abraham en el ámbito cristiano? ¿Alguien tiene una idea? ¿Cómo se les diga? Moisés era el libertador, ¿cierto? Abraham, ¿qué era? Jesús El el padre de Salvador, la fe. el padre de la fe, ¿cierto? Y no se le dice que era el padre de la fe por cualquier cosa. Recordemos que Abraham estuvo esperando una promesa por años.
por años. No fue de un día a otro. Dios no le dijo, ¿sabes qué, Abraham? Vas a ser papá y al otro día Sara quedó embarazada. No. Y conste que Abraham cuando se le dijo eso tenía aproximadamente 80 años, o sea, era un abuelito. Es como que tu abuelita o tu tatarabuelita hoy día tuviera un hijo. Ese nivel. Pero también entendemos que en ese tiempo se vivía más, ¿cierto? Pero eh, quiero, a lo que apunto es que Abraham esperó un proceso, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Que el milagro ocurrió después de varios años, efectivamente. Pero Abraham tuvo unas raíces tan profundas como, como la semilla que no tuvo unas raíces tan profundas que Abraham, al tener el milagro a su hijo único, unigénito, ¿cierto? Dios se lo pide. ¿Y qué hace Abraham? Abraham a lo mejor pudo haber dicho, no, ¿sabes qué? Eh, no, porque es el único hijo, o sea, ya estoy muy viejito, ya lo hice una vez, no lo voy a poder hacer dos veces. Entonces, Abraham pudo haber estado en esa situación de dudar, ¿cierto? Abraham pudo haber equivocado la voz de Dios como nosotros lo hacemos, haber dicho, no, ese es el diablo pidiéndome a mi hijo, no es Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que Abraham, al pasar un proceso gigante en cuanto a la fe y crear buenas raíces, él tuvo la certeza, y la palabra lo dice, de que si él entregaba en sacrificio a su hijo, Dios se lo podía resucitar de entre los muertos. Él iba con esa idea. Amén. Entonces, es súper importante saber que como hijos de Dios, cuando nosotros recibimos la semilla, que en este caso es la palabra, tenemos que, en base a esa semilla, hacer que crezcan raíces. Que no sea algo que se mantiene y después se va, porque no va a crecer. ¿Cierto? Tenemos que de alguna manera ir al cuarto oscuro, ir al momento de revelado, ir al momento de donde las fotos se echan en ese líquido, ¿cierto? De prender la luz roja y que esperar a que la imagen aparezca, es todo un proceso. Así lo mismo es igual con nosotros. Nosotros somos formados en base a proceso, no a instantaneidad. La tercera semilla, la palabra dice que cayó entre espinas y las espinas crecieron tanto que ¿qué pasó? Que la ahogaron. Entonces quizás esa semilla intentó crecer, lo intentó, a lo mejor sí tenía las raíces, pero intentó crecer y las espinas lo ahogaron. Ahora, ¿a qué nos referimos con las espinas? Todos nosotros tenemos problemas en nuestra vida. Dios no nos promete una vida terrenal sin problemas, eso es mentira. Cuando alguien le diga, no, ¿sabes qué? Dios te promete una vida sin problemas, sin obstáculos, es mentira, porque sabemos que Dios es un Dios que te forma a través de procesos. Lo que Dios estaría haciendo es trabajar al instantáneo, si nos sacara los problemas, ¿o no? Si nos sacara las dificultades, si nos sacara los procesos, ¿y qué pasaría? Que nosotros no creceríamos. El tema es que ya, sabemos que hay problemas, sabemos que hay dificultades, sabemos que hay espinas, ¿cierto? El tema es que nos enfocamos mucho en eso y dejamos que crezcan. Porque yo tengo ese problema, por ejemplo, de que cuando tengo un problema lo maxifico al 100%, lo hago mucho más grande. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente que no está bien cimentada, que no recibe la semilla de una buena manera y deja que los problemas lo agobien, que lo tapen, que lo ahoguen, y eso hace que uno no crezca. ¿Se entiende? Entonces, eh, hay algo que la palabra habla, que escribió el apóstol Pablo. Hay algunos que son muy fan del apóstol Pablo, hay otros que no tanto, como que le aburre que se hable un poco tanto de él. Pero hay algo que él escribió en la palabra y dice que el gozo del Señor era su fuerza. ¿Cuántos han escuchado eso? Y muchos cristianos hoy día lo repiten, el gozo del Señor es mi fuerza. Y es curioso porque cuando Pablo lo escribió en un momento súper complicado. No era así como que haya estado en una mesa sentado y reunido con Yadá y haya dicho, no, sabes que el gozo del Señor es mi fuerza. No, lo dijo en un momento realmente de aprieto, en un momento de problema, en un problema que estaba, en un momento que estaba lleno de espinas. Pero ¿qué pasa? Que como él tenía raíces profundas, que como él había ido al cuarto oscuro, ¿cierto? No era nada instantáneo, y como él no dejaba que las aves atacaran su mente, él se afirmaba en lo que el Señor le había dicho, en lo que el Señor le había prometido, y él se sujetaba en el que el gozo del Señor era su fuerza. Hay que también de alguna manera reconocer que Pablo igual fue un grande, o sea, fue un hombre quien naufragia dos veces, hasta tres. Él, o sea, por ejemplo, si la gente del Titanic volviera a subirse a un barco, o sea, probablemente ya no se subió nunca más a un barco, ¿cierto? Porque por el miedo, etcétera. Pero él lo hizo
y las veces que se subió al barco naufragó. Entonces eran situaciones súper difíciles, súper complicadas, donde de alguna manera su fe era probada, ¿cierto? La última semilla, dice la palabra, que cayó en buena tierra, y donde de alguna manera germinó, de alguna manera creció y se reprodujo. Y su productividad fue tanta que fue al 30, al 60 y al 100 por uno. Estadísticamente, para que un negocio funcione de manera buena, las ganancias que te tienen que dar es por lo menos el 30% de ahí hacia arriba. Si no, no sirve. Es un negocio que no te va a dar dinero, no va a ser exitoso. Pero acá la palabra dice que esa semilla fue tanta su producción que fue al 30, al 60 y al 100 por uno. O sea, es una semilla que cayó en buena tierra, que estaba destinada a ser exitosa, que estaba destinada a ser productiva. ¿Y cuál es una buena tierra? Una buena tierra es aquella que evita los otros tres tipos de tierra. Evita que las aves ataquen a tu mente, ¿cierto? Evita la instantaneidad y acepta el proceso. Acepta el cuarto oscuro, acepta el proceso de revelado, acepta el proceso, la dificultad, el problema, como quieran llamarlo. Y es aquella que, a pesar de que esté llena de espina, se mantiene en el que el gozo del Señor es su fuerza. Amén. Yo les voy a pedir que cierren sus ojitos ahí donde están y vamos a decir, Señor, te damos gracias, Padre amado, por tu palabra que ha sido leída, Señor, por tu palabra que ha sido enseñada, Señor. Te pido que de alguna manera, Señor, haya sido entregada de una manera clara, Señor, y eficaz, Padre amado, para cada uno de tus hijos, Señor. Te pido, Padre amado, que desde hoy día, Padre amado, pueda cambiar un poco nuestro chip, Señor. Sabemos que somos adoradores, Padre amado, que tenemos una responsabilidad de traer tu presencia, Padre amado, al pueblo, Señor. Y queremos, Padre amado, estar en las mejores condiciones, Señor, para hacerlo, Padre amado. Queremos ser magnificadores, Padre amado, de alguna manera de tu presencia, Señor, que potenciar, Padre amado, tu presencia en la iglesia, Padre amado, a través de las diferentes plataformas que hoy día se están ocupando, Señor. Te pido, Padre amado, que no permitamos que las aves enviadas por el enemigo, Señor, ataquen nuestra mente, Padre amado, con dudas, Padre amado, con inseguridades, diciendo que no soy capaz, Padre amado, atacando incluso muchas veces nuestra autoestima, Padre amado. Te pido, Señor, que de alguna manera evitemos, Padre amado, lo rápido, Padre amado, lo de ahora ya y que empecemos a aceptar los procesos, Padre amado, tal y como son, Padre amado, que de alguna manera, Señor, podamos reconocer tu voz, Padre amado, que sepamos que si hay algo que tú quieres para nosotros y nosotros no, Padre amado, sepamos, Padre amado, que tu voluntad es la perfecta, Señor, y no la nuestra, Señor, que de alguna manera, Señor, tu palabra, Señor, sea nuestra guía, Padre amado. Que esa semilla, Señor, que tú nos entregas, Padre amado, no caiga entre espinos, Señor. Y si cae, Padre amado, que los espinos no la oyen, Señor. Que los problemas no nos agobien, Padre amado. Que nuestra preocupación, Señor, no sea más allá de lo que eso merece, Padre amado. Y que sepamos combatirlo, Padre amado, con oración, con ayuno, Padre amado, como tú siempre nos has enseñado, Padre amado. Que la modernidad, Padre amado, que ha entrado en la iglesia, Señor, no afecte estos principios que tú nos has entregado, Padre amado, desde siempre, Señor. Tú siempre has seguido una línea, Padre amado, y hemos visto cómo de alguna manera tus hijos, Señor, han querido cambiar, Señor, la manera en llegar a ti, Señor. Queremos, Padre amado, volver al original, Padre amado, volver a lo absoluto, Señor, a lo que tú estipulaste, Padre amado. Queremos ser buena tierra, Señor. Queremos ser esa tierra que absorbe la semilla, Padre amado, que de alguna manera crea raíces profundas, Señor, y que a través de las circunstancias, a través de las diferentes espinas, crece, Señor, y no llama aves, Señor. Te pedimos, Padre amado, que tú seas haciendo vida en nuestras vidas, Padre amado, y que de esta manera, Señor, nosotros podamos llegar a más personas, Señor, porque siempre ha sido ese el foco, Padre amado. No se trata de cantar bonito solamente o tocar bonito, Padre amado, y Padre amado, solamente se trata de hacer que tu presencia descienda y que muchas más personas a través de la música que nosotros hagamos, Padre amado, de la adoración que nosotros hagamos, Señor, conozcan tu nombre, Padre amado, muchas más personas, Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Eso, chiquillo. La traté de hacer súper cortita porque en realidad nos tomó mucho tiempo lo otro. Espero que le haya gustado, que le haya hecho sentido. Eh, Eso, Dios siempre habla de diferentes maneras. Yo creo que el mensaje importante acá es saber reconocer la voz de Dios también y no confundirla. Eso, no sé si alguien quiere opinar algo, etcétera. No, estamos listos entonces, Dani. Perfecto. Todo bien, todo bien. Bonita la palabra, la reflexión.
espectacular. Nada que decir. Bacán, qué bueno que te gustó, hermano.